Curso de Geometría. Profesor Juan Aarón Mendoza Gálvez. Divisibilidad. Múltiplos de un número. Vamos a ver qué cosa nos dice la teoría. Dice que el múltiplo de un número es aquel número que lo contiene en una cantidad exacta de veces. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere. Nos dice que 35 contiene al número 7 5 veces. ¿Por qué? Porque 35 entre 7 es igual a 5. Entonces, 35 contiene 5 veces al número 7. Muy bien, entonces podemos decir que 35 es múltiplo de 7 y se expresa de esta manera. 35 es múltiplo de 7 porque contiene al 7 5 veces. Entonces se escribe 35 es igual a múltiplo de 7. Y significa que múltiplo, el número con un pequeño círculo en la parte superior, y significa que 35 es un múltiplo de 7, o que 35 es divisible entre 7. Ojo que también 35 es múltiplo de 5, ¿ya? O sea, 35 contiene a 7, pero 35 también contiene a 5. Entonces, 7 veces obviamente. Entonces, 35 es múltiplo de 5. Muy bien, continuamos. Múltiplos de un número. Vamos a ver cómo determinamos los múltiplos de un número. Entonces, nosotros debemos multiplicarlo por cualquier número natural para saber los múltiplos de un número. ¿Qué números? Tiene que ser por 0, por 1, por 2, por 3, por todos los números naturales. ¿Correcto? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a calcular los múltiplos del número 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puedes multiplicarlo por los números naturales. El 6 por los números naturales. Por ejemplo, 6 por 0, 0. Múltiplo de 6. 6 por 1, 6. Múltiplo de 6. 6 por 2, 12. Múltiplo de 6. 6 por 3, 18. Múltiplo de 6. 6 por 4, 24. Múltiplo de 6. Y 6 por 5, 30. Múltiplo de 6. Entonces, los múltiplos de 6 son 0, 6, 12, 18, 24 y 30. ¿Cómo hemos obtenido estos múltiplos? Pues hemos calculado los múltiplos multiplicando por los números naturales. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Seguimos calculando los múltiplos de un número. Y en el ejemplo de múltiplos del número 6, también podemos hallar los múltiplos de este número 6 si contamos de 6 en 6 a partir del 0. ¿Sí? Observamos. 0 más 6, 6, múltiplo de 6. 6 más 6, 12, múltiplo de 6. 12 más 6, 18, múltiplo de 6. 18 más 6, 24, que es múltiplo de 6. Y 24 más 6, 30, múltiplo de 6. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, también decimos que 0, 6, 12, 18, 24 y 3, 30 son múltiplos de 6. Entonces, o bien multiplicamos el número por los números naturales, uno por cualquier número natural, o le vamos sumando la misma cantidad, un determinado número de veces. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Seguimos viendo los múltiplos de un número. Nos dice que para representar los múltiplos de un número dado, en este caso n del número,
cualquier número, 2, 4, 6, n, vamos a llamarle, se va a utilizar la siguiente notación. El número y un círculo pequeño en la parte superior. Este número se lee múltiplo de el número, ¿no? N múltiplo de n. Si es 5, se va a leer múltiplo de 5. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos acá 12 es múltiplo de 3. Acá dice 12 es, y esto significa múltiplo de 3. 18 es múltiplo de 6. ¿Correcto? Entonces, cada vez que querramos decir que un número es múltiplo de otro, vamos a escribir el número y lo vamos a escribir con un pequeño círculo en la parte superior, que significa es o se lee múltiplo de el número, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Vamos entonces a calcular los múltiplos de 2. Para multiplicar o para calcular los múltiplos de 2 tenemos que multiplicar el número 2 por los números naturales. Es decir, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Estamos multiplicando por los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? Seguimos. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y 2 por 5, 10. Entonces vamos a decir, o podemos decir que los múltiplos de 2 en este ejemplo son 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Porque los hemos multiplicado por estos números naturales. Muy bien, continuamos. Seguimos calculando los múltiplos del número 2. También lo podemos hacer si contamos de 2 en 2 a partir de 0. Veamos. 0 más 2, 2. Múltiplo de 2. 2 más 2, 4. Múltiplo de 2. 4 más 2, 6. Múltiplo de 2. 6 más 2, 8. Múltiplo de 2. 8 más 2, 10. Múltiplo de 2. Y así sucesivamente. Entonces, podemos escribir los múltiplos de 2 de la siguiente manera. M, que significa múltiplo de 2, también. Son 0, para este ejemplo, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿De dónde salieron? Pues sumamos de 2 en 2 a partir del 0. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a calcular los múltiplos del número 3. Para ello multiplicamos los números naturales por 3. Ya habíamos dicho. 3 por 0, que es 0. 3 por 1, que es 3. 3 por 2, que es 6. 3 por 3, que es 9. 3 por 4, que es 12. Y 3 por 5, que es 15. Entonces, de esta manera, hallamos los múltiplos de 3. Y podemos decir en este ejemplo que los m de 3 o los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, 12 y 15. Muy bien, continuamos. Para calcular los múltiplos del número 3, también se puede hallar si contamos de 3 en 3 a partir del 0. Y sería así, 0 más 3, 0, múltiplo de 3. 3 más 3, 6, múltiplo de 3. 6 más 3, 9, múltiplo de 3. Y si lo aumentamos 3, sería 12, múltiplo de 3, más 3, 15, múltiplo de 3. Entonces, los múltiplos de 3 son m de 3, 0, 3, 6,
9, 12 y 15. De esta manera podemos hallar los múltiplos de cualquier número. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver unos detalles que son importantes en los múltiplos. Detalles que debemos saber. Dice que el número 0 es múltiplo de todos los números. ¿Ok? El número 0 es múltiplo ¿de qué? De todos los números. Es decir, 0 es múltiplo de 2, 0 es múltiplo de 3, 0 es múltiplo de 4, de 5, de 1000, de 4000, de 30.000, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra cosa que también debemos saber, que todos los números naturales tienen infinitos múltiplos, porque se van a multiplicar por n números, ¿correcto? También debemos saber que todos los números son múltiplos de 1, ¿ya? Así como el 0 es múltiplo de todos los números son múltiplos de 1. ¿Por qué? Porque 2 es múltiplo de 1, 2 por 1, 2. 3 es múltiplo de 1, 5 es múltiplo de 1. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más debemos de saber? El número par e impar. ¿Qué son los números pares e impares? Dice que todos los números que son múltiplos de 2, acá dice, se les denomina números pares. ¿Correcto? Los números que hemos visto, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y todos los números que no son múltiplos de 2 se les denomina números impares. ¿Correcto? Ojo, pregunta de cuestionario. ¿Qué es qué es un número par? Son todos los múltiplos del número 2. ¿Y qué es un número impar? Son todos los múltiplos, son los números que no son múltiplos del número 2. ¿Correcto? Esos son los detalles importantes que debemos saber. Muy bien. Entonces, seguimos. Divisores de un número. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice la teoría? Dice que los divisores de un número son aquellos valores que lo dividen exactamente. Es decir, el residuo es 0. Son divisiones exactas, no inexactas. Vamos a ver. Hay que analizar estas situaciones. Dice que si efectuamos la siguiente operación, 20 entre 5, correcto, 20 entre 5, debería ir el signo entre acá, es igual a 4. Entonces, ¿por qué? 4 por 5 es 20. Entonces esta división es exacta, ¿correcto? Porque no hay residuo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que 5 divide exactamente a 20. Por lo tanto, 5 se denomina divisor de 20, ¿correcto? Porque la divide exactamente. 20 entre 5, 4. No tiene residuo. Entonces, 5 divide exactamente a 20. Entonces, 5 se denomina divisor de 20. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver el otro ejemplo, el otro caso. Si efectuamos la siguiente operación, 75 entre 8, ¿correcto? 75 entre 8 es igual a 9, ¿sí? Y sobran 3 unidades, ¿correcto? Porque 9 por 8 es 72 y para 75, 3 unidades. Resulta una división inexacta. Entonces, 8 no divide exactamente a 75, ¿correcto? Se aproxima, pero no lo divide exactamente. Por lo tanto, 8 no es divisor de 75. Entonces, para que un número sea divisor de otro, tiene que dividirlo exactamente, sin residuos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, seguimos. Propiedades de los múltiplos. Vamos a ver cuáles son las propiedades de los múltiplos. Primera propiedad. Dice que si dos cantidades, A y B en este caso, las vamos a llamar así A y B,
son múltiplos de un mismo número, n, por decir así. Vamos a llamar el número n. Entonces la suma de estos dos, de a y b, también serán múltiplos de n. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Si a es múltiplo de n y b también es múltiplo de n, entonces cuando yo sume a más b, el resultado va a ser múltiplo de n. ¿Sí? A ver. Si a es múltiplo de n y b también es múltiplo de n, entonces si yo sumo a más b, me va a dar un resultado. Y ese resultado es múltiplo de n. Vamos a ver un ejemplo. Si 15 y 20 son múltiplos de 5, ¿no? 15 es múltiplo de 5 porque 5 por 3 es 15. Y 20 es múltiplo de 5 porque 5 por 4 es 20. Entonces, si estos dos números que son múltiplos de 5 se cumple, que 15 múltiplo de 5 más 20 múltiplo de 5 es igual a 35, que también sería múltiplo de 5. O sea, el resultado de la suma también sería múltiplo de 5. ¿Correcto? Muy bien. Entonces dice que si dos cantidades A y B, por decir, o por un ejemplo, son múltiplos de un mismo número n, lo vamos a llamar así, entonces la suma de estos dos, de A y B, será también múltiplo de este número n. ¿Correcto? Esa es la primera propiedad. Continuamos. Segunda propiedad de los múltiplos. Vamos a ver cuál es la segunda propiedad. Dice, si dos cantidades A y B son múltiplos del mismo número, entonces la diferencia que hay entre ellas también va a ser el resultado múltiplo de n. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, nos dice que si A y B son múltiplos de n, entonces si yo resto A menos B, el resultado también va a ser múltiplo de n. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo. 63 es múltiplo de 7, porque 7 por 9 es 63. Y 28 también es múltiplo de 7, porque 7 por 4 es 28. Entonces se va a cumplir que 63, que es múltiplo de 7, menos 28, que también es múltiplo de 7, es igual a 35, que también va a ser múltiplo de 7, porque 7 por 5, 35. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Bueno, muchas gracias por la atención. Eh, Luego tienen que desarrollar su cuestionario y hacer el repaso para luego ver divisibilidad y hacer los ejercicios que corresponden. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones.